En este video hablaremos un poco de cinemática, las características principales y de qué se trata esta parte de la mecánica y a su vez esta parte de física. La cinemática es una parte de la mecánica que se encarga de describir el movimiento. Esto es, vamos a hacer una descripción geométrica de qué es lo que ocurre con el movimiento, cuáles son las características principales del movimiento y los diferentes tipos de movimiento. Bien, hemos dicho que vamos a trabajar con el movimiento, pero no hemos definido todavía qué cosa es el movimiento. Para poder definir el movimiento necesitaremos de tres características básicas y al final haremos el análisis respectivo. Una de esas características principales para poder describir al movimiento es el concepto de sistema de referencia. El sistema de referencia es el lugar desde donde se realizarán las observaciones. Es un punto, es un sistema que me permitirá hacer el análisis del fenómeno que esté ocurriendo. Este sistema de referencia puede ser un sistema que esté en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Si el sistema de referencia está en una dimensión, debemos utilizar solamente un eje. En este caso he graficado el eje horizontal, pero también puede ser el eje vertical o eje de la Y. En dos dimensiones tenemos nuestros conocidos X y Y, ejes que entre sí forman 90 grados. Y para las tres dimensiones, un sistema de tres ejes que también entre sí forman 90 grados. Son ejes perpendiculares que utilizaremos para hacer el análisis gráfico. El sistema de referencia es un lugar en el cual nosotros realizaremos el análisis del movimiento. La segunda característica o el segundo concepto que utilizaremos para definir movimiento es el concepto de partícula. Una partícula es un objeto de dimensiones muy pequeñas que la podemos representar con un punto en cualquiera de nuestros sistemas de referencia que utilizaremos. Pudiéramos también representarlo como un pequeño círculo para indicar que es el objeto que estamos estudiando. ¿Por qué un punto? Si un objeto, por ejemplo como un automóvil, tiene una serie de componentes y a su vez cuando este automóvil está en movimiento, esos componentes también se mueven. Por ejemplo, la rueda del automóvil, por ejemplo, el motor vibra y los componentes internos del motor también se mueven. El análisis de todo el automóvil es mucho más complejo. Por eso, para evitarnos esa complejidad, definimos a la partícula y la representamos como un punto o un pequeño círculo en nuestro sistema de referencia. La tercera definición que utilizaremos para describir o definir el movimiento será la definición relacionada con la posición. La posición es la ubicación, el lugar donde se encuentra nuestro objeto que estaremos analizando, que estaremos estudiando. La posición es un vector que será siempre medido desde el origen del sistema de referencia y se dirigirá hacia donde se encuentra el objeto que analizaremos. A la posición la representaremos con la letra R, que proviene de la palabra radiovector. También se conoce a la posición como un radiovector. ¿Por qué? Porque parte desde el origen y se dirige hasta un punto en donde se encuentra la partícula. Y se asocia a la posición como si se tratara del radio de una circunferencia. Por eso la representación para la posición es la letra R. Al ser la posición un vector, le colocamos una flecha para indicar precisamente que es una cantidad vectorial. Entonces, utilizando estas tres definiciones, definimos lo que consideramos que es el movimiento. Para que un objeto se encuentre en movimiento, debe ocurrir que la partícula cambia de posición en el sistema de referencia utilizado. Eso es la definición de movimiento. Es el cambio de lugar, es el cambio de posición
que sufre la partícula dentro del sistema de referencia utilizado. Entonces, movimiento es el cambio de posición de una partícula en un sistema de referencia. Tenemos nuestra primera definición. A continuación, analizaremos precisamente qué va a pasar con la posición para que ocurra este movimiento. Bien, analizaremos ahora, una vez que ya hemos definido lo que es el movimiento, el recorrido de una partícula por diferentes trayectorias. Por ejemplo, imagínese que una partícula pasa del punto A a un punto B y luego esa partícula pasa de un punto B a un punto C. Si nosotros indicamos cuál es el camino recorrido, tendríamos lo siguiente, que lo marcaremos con línea roja. Esto que en este momento hemos marcado es lo que conocemos con el nombre de distancia. Quiere decir entonces que la distancia será el camino recorrido por el objeto, por la partícula. Y fíjese que la dirección del movimiento cambia en algún momento. Hasta aquí no cambia, a partir de aquí comienza a cambiar. Entonces, en estos dos puntos hay un cambio en la dirección del movimiento. Bien, también tenemos que si analizamos el punto inicial y el punto final, trazaremos lo que conocemos con el nombre de desplazamiento. El desplazamiento solamente analiza punto inicial y punto final del recorrido de la partícula. El desplazamiento, como ustedes pueden ver, es un vector y, como ya indicamos, solo interesa punto inicial y punto final. Lo representaremos como delta R. Mientras que la longitud del camino recorrido es la distancia. Si observamos el gráfico, es muy evidente que la distancia es mayor que la magnitud del desplazamiento. Pero analicemos un poco más detalladamente el camino que ha seguido la partícula. Vamos a analizar solamente el tramo desde A hasta B. Si nuevamente volvemos a trazar el recorrido y el desplazamiento, veamos qué obtenemos. La distancia recorrida está dada por el segmento de rojo y el desplazamiento por el vector que estamos graficando con negro. Fíjese que la longitud del camino recorrido y la magnitud del desplazamiento tienen el mismo valor. Es decir, no siempre la distancia va a ser mayor que la magnitud del desplazamiento. Y veamos por qué ocurre esto. Regresemos al ejemplo anterior. Nuevamente, en el recorrido, fíjense que seguimos en una dirección y al llegar hasta este punto cambia la dirección. Seguimos en esa misma dirección y al llegar hasta este punto cambia la dirección. Mientras que acá en este otro ejemplo, que corresponde a una parte de lo anterior, fíjese lo que ocurre. Aquí, en este movimiento de A a B, la dirección del movimiento no cambia. Esta es la clave para diferenciar las dos cosas. Quiere decir que vamos a tener dos tipos de situaciones. Una en la que cambia la dirección del movimiento y allí, cuando cambia la dirección del movimiento, se observa que la distancia es mayor que la magnitud del desplazamiento. Y tenemos una segunda situación, que es en la que no cambia la dirección del movimiento. Y en esta situación podemos observar que la distancia tiene la misma medida que la magnitud del desplazamiento. Como no tenemos una tercera opción, solo hay dos opciones,
o cambia la dirección del movimiento o no cambia la dirección del movimiento, podemos concluir que no existe la posibilidad de que la distancia sea menor que la magnitud del desplazamiento. Solo puede ser mayor o puede ser igual. Y dependiendo de si cambia o no la dirección del movimiento, entonces tendremos esta relación entre la medida de la distancia recorrida y el desplazamiento. Con esto también puedo definir, o con esto también me puedo dar cuenta, que si no cambia la dirección del movimiento, tendremos exclusivamente un movimiento en línea recta. Y si cambia la dirección del movimiento, no se tendrá siempre una dirección recta. Fíjese que aquí cambia la dirección. Es más, se genera una pequeña curva. En esta otra parte cambia la dirección, se genera una pequeña curva. Cuando cambia la dirección del movimiento, no existe el movimiento en línea recta. Y eso lo podemos indicar. Si cambia la dirección del movimiento, el movimiento no necesariamente es rectilíneo. No es rectilíneo siempre. Mientras que si no cambia la dirección del movimiento, entonces tendremos que el movimiento es rectilíneo siempre. Y de acuerdo a las situaciones que tengamos, analizaremos las dos situaciones. Un movimiento en línea recta o rectilíneo, un movimiento no rectilíneo que en algunas veces, que en algunas ocasiones puede ser curvo. Y tendríamos un movimiento curvilíneo. Seguiremos analizando esta relación entre distancia y desplazamiento para definir algunas variables cinemáticas adicionales.